Buen día a todos. Para mí es un gusto estar en esta mesa coordinando y presentando a quienes vamos a participar. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y también queríamos agradecer a los organizadores de este evento importante para nosotros en educación de adultos, que nos da mucho placer y la verdad que nos compromete y nos renueva el compromiso con esta área de la educación en la que hace varios años que estamos trabajando. Nos presentamos, quien va a estar a cargo de la exposición es Lidia Rodríguez, que está a cargo de la materia Educación de Adultos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Lidia además es doctora en filosofía de la Universidad de París y viene investigando el tema de educación de adultos desde una perspectiva histórica en el programa APEAL desde hace muchos años y este programa que se desarrolla también de hace bastante tiempo entre la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires. Bueno, también nos acompaña Cayetano, quien ha pedido particularmente y nosotros le hemos dado permiso para que nos acompañe. Bueno, Cayetano creo que la verdad que es además un compañero, un amigo que nos da mucha alegría que él haya tenido esta intención y la verdad que esperemos que en este momento podamos intercambiar y comentar cosas y también con ustedes contamos con la participación de ustedes para hacernos los comentarios y poder tener una conversación amplia alrededor de la perspectiva que estábamos trabajando y muy en línea entre los que estamos aquí presentes. Así que esto es la presentación, los dejo ahora sí con Lidia y después yo voy a comentar, Cayetano seguramente va a agregar algo más y después vamos a abrir un espacio de intercambio entre todos. Así que, bueno, empezamos con Lidia. Bueno, muchas gracias a la OEI y a la Cátedra Pablo Latapie en particular por la organización del evento, a los compañeros de la CREAR que avalan que yo haga esta presentación, Ana María Escurra, que me tuvo todo el tiempo al tanto de cómo venía la organización y me ayudó mucho al armado de la presentación. La verdad que es un gusto enorme, es un honor estar acá. Y lo que traigo para compartir con ustedes son reflexiones que venimos desarrollando en el marco de un programa de investigación, que es el programa APEAL, que quiere decir Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina. Y nosotros trabajamos mucho desde la perspectiva histórica, ¿no? Pero no para hacer historiografía, no para hacer museología, sino para hacer prospectiva. Así que en ese espíritu de intentar por lo menos aportar elementos para una discusión, vamos a hacer esta presentación. Que se llama, yo me olvidé de poner en el título, pero a mí me pidieron que hiciera balance y perspectivas. Así que voy a hacer lo que pueda con esa demanda. Balance. Como me parece que el balance requiere como ayer decía María, ¿no? En la presentación es mejor, por lo menos yo escuché, lo voy a interpretar, lo voy a traducir a mi manera, pero en el territorio es más fácil, porque uno ve lo que está, uno tiene a disposición los recursos, se puede articular de otra manera. Y bueno, y esta síntesis brutal que voy a presentar de la historia reciente es territorializada, es en Argentina, y forma parte de la biografía de muchos de nosotros también, parte de esta historia. Yo creo que la historia reciente no es un tema cronológico. ¿Cuándo empieza? No se define por la cronología. Se define por otras razones que tienen que ver con los regímenes de historicidad, con la presencia del testimonio, con los actores vivos, con la presencia de los debates en ese momento, en fin. Yo diría que la historia reciente en educación de adultos en la Argentina empieza con la creación de la DINEA en los años 60
Pero también, y esto me parece importante remarcar, además de la creación de la DINEA, que se hace durante una dictadura en la Argentina, no se hace durante un gobierno democrático, primera pregunta que habría que responder, es una pregunta historiográfica que hay que intentar responder, yo no voy a hacer ese esfuerzo ahora, pero sí señalar que mientras se crean mientras se genera desde el Estado una apertura, porque la creación de la DINEA fue una apertura importante, democratizadora de la educación de adultos, en el marco de las contradicciones que tienen los estados, fue una apertura muy importante, renovación, de articulación, de crecimiento de la modalidad, y esa misma perspectiva de crecimiento abrió la posibilidad de ir radicalizando experiencias. En el marco de lo que es la DINEA del 68, se crean en territorio escuelas de adultos del sistema que acompañan la creación de alternativas pedagógicas en los barrios. Y ubíquense la década del 60, es distinta a la realidad de la Argentina, ¿no? Hay un proyecto político por delante, hay futuro, hay ilusión, hay utopía. No es la juventud, aquellos pibes, aquellos adultos, que eran jóvenes muchos también, no son los jóvenes que tenemos hoy. Hoy es otro escenario. Pero en ese marco de una perspectiva de que hay futuro, de que hay posibilidad, de que hay movilidad social, de que vale la pena, generan una enorme... Crecen mucho las alternativas y crecen con la influencia freiriana. Ustedes acuérdense que Paulo Freire va a Chile en el año 64 con el gobierno de Frei, de la democracia cristiana. En ese proceso, la democracia cristiana argentina trae a Paulo Freire y lo difunde muchísimo. Y por otros canales ya venía siendo también leído, y se arman grupos Freire en los territorios, en los barrios, ¿no? Ahí me dicen que sí los compañeros que participaron de esto y que a la tarde le van a poner carne y testimonio a esto que yo estoy relatando de manera más histórica. Entonces, a mí me parece que y hay un proceso que no se da solamente en el terreno educativo, se da a nivel latinoamericano, donde esa categoría central, que era la de desarrollo, pasa a ser la de liberación. No es posible el desarrollo es un problema estructural, y no va a ser posible superarlo si no se modifican condiciones estructurales. Y ahí viene todo el debate acerca de la cuestión de la dependencia. Años 60. Ahí se inscribe, y me parece, y después los testimonios que vienen después y todos los relatos dirán o no si es así, pero que la DINEA del 73 es el resultado de aquella construcción que se hace de manera un poco invisibilizada también, en el marco de una DINEA que lo habilita y que lo permite. Lo que quiero marcar, después me detengo un poquito más en esto, pero me parece que lo importante, desde el punto de vista pedagógico, de la historia de la educación en la Argentina, es que el discurso, y cuando digo discurso, la propuesta político-pedagógica de la DINEA del 73, tuvo efectos dislocatorios del canon tradicional. Aquella ilusión sarmientina de la escuela democratizadora, libre, laica, gratuita y obligatoria, no era suficiente. Hacía falta un elemento más. Y esto me parece que es lo que lo que produce en el discurso educativo de la Argentina, no solamente en adultos, sino en general, o sea, el efecto del discurso pedagógico que se focaliza, que se construye de manera tan fuerte y tan sólida en la DINEA del 73, que es discurso escrito, pero que es práctica, que es militancia, que es construcción. Recién conversamos con los compañeros que nos van a contar la alegría, la pasión, la movilización que había en ese momento. Eso tiene efectos que producen un desafío que me parece que hoy tenemos en Argentina, por lo menos me parece, que es articular la democracia a lo popular de una manera novedosa. El discurso pedagógico fundacional de la 1420 articuló la categoría democrática a la educación, pero el sujeto popular quedó excluido o quedó escindido o quedó subalternizado en ese proyecto pedagógico. El discurso fundacional es el Facundo, civilización o barbarie. Entonces, en ese discurso fundacional, la cultura popular, los sujetos populares, las demandas populares, quedan de alguna manera subalternizadas a la cuestión de la democracia liberal.
Después del 73 viene la dictadura que destruyó aquello, yo ahora me detengo un poco más en eso, destruyó aquello, y en el regreso a la democracia, me parece que en los años 80 hay alguna dificultad para recuperar la experiencia del 73, sino que hay en educación de adultos, sino que se vuelve a intentar recuperar la experiencia de los años 60, como si aquello que fue tan duro, tan difícil, tan traumático para la sociedad argentina, no hubiera pasado. Los 90 me parece que hacen otra operación hegemónica y que logran articular al discurso neoliberal significantes provenientes del campo de la educación popular, ¿no? Como por ejemplo la idea de autonomía, ¿no? La idea de autonomía, que es una defensa democratizadora de la educación popular, y un libro de Pablo Freire que se llama Pedagogía de la Autonomía, pasa a ser libertad de mercado, ¿no? Autonomía, arreglátelas como puedas, quiere decir en el discurso neoliberal la idea de autonomía. Me parece que a partir del 2003, en particular, después de la crisis del 2001, se abre un escenario distinto. En estas configuraciones políticas de América Latina, nuevos populismos democráticos, no sé, donde demandas que habían sido sostenidas en procesos revolucionarios, a veces incluso con luchas armadas, son recuperadas por los estados. Entonces, acuérdense, el Foro Social de Educación, que a partir del 2004, yo creo que es, más o menos, empieza a ser, lo que están en la mesa de presentación del Foro Social son todos los gobiernos. O sea, lo que nace como un proceso de la sociedad civil es recuperado por muchos estados después. Entonces hay un cambio fuerte en ese momento a nivel de la región y en Argentina también. No se puede hacer un balance y perspectiva sin tomar una posición. También esto es así. O sea, lo que yo estoy señalando también es una posición absolutamente discutible. Yo quiero señalar, con disculpas y con respeto a los compañeros de la DINEA que después lo van a contar mejor, pero me parece importante señalar cuatro aspectos o 4 ejes, bueno, que están en un artículo. No voy a profundizar en esto, pero sé que por ahí hay jóvenes, muchos no lo conocen, de lo que me parece que fue la DINEA, que fue mucho más que la CREAR, ¿no? La CREAR fue una parte importantísima, pero fue mucho más que eso, porque fue un intento de transformación de la educación de adultos para después transformar la educación. Eso me lo contaba Cayetano en una entrevista hace muchos años. Queríamos transformar la DINEA y después el sistema escolar. Y yo lo que traje son algunos, entonces son esos 4 puntos. ¿Qué podemos decir de la CREAR? No me voy a extender en esto, pero sí decir los objetivos fundamentales de la educación del adulto serán: capacitar al pueblo para que, descubriendo sus problemas existenciales, sea capaz de pensarlos críticamente; capacitar al pueblo en la búsqueda de las causas; lograr la participación activa del pueblo en la solución de los problemas. Es un registro discursivo que atravesado fuertemente por la dimensión política y por la intención, me parece a mí, de constituir un sujeto pueblo como sujeto político. En ese sentido hay mucha influencia de Freire. Yo le contaba a Ana María recién, agregué lo de asamblea educativa porque ayer salió un debate sobre evaluación, que me parece que es interesantísimo y que podríamos hacer un seminario sobre eso, pero en la DINEA se propone en el 73 una asamblea educativa que es una puesta en evaluación del conjunto del sistema, ¿no? Los estudiantes con sus profesores, los profesores con sus inspectores, los inspectores con su... Y se arma un informe final que es... Por eso yo digo, estuvieron poco, pero laburaron muchísimo, muchísimo. Que es coordinado en la DINEA Central, y la idea era hacer una devolución con eso, cosa que por razones que conocemos no se llegó a hacer. El otro área fundamental y de enorme actualidad es lo que se llamaba el área de la educación asistemática, que entiendo dirigía Ana María, y que intentaba recuperar, articular lo que está la cultura extraescolar, o sea, recuperarla en términos de que eso que está fuera de la escuela de adultos permita
transformar la escuela de adultos. Yo me acordaba ayer cuando Pepe contaba una experiencia, creo que en Perú, no me acuerdo en qué país, que se recuperan los saberes del sabio del pueblo, ¿no? Y eso no es que se lo pone en un museo, sino que eso pasa a formar parte del currículum. Bueno, en esa lógica es que lo extraescolar puede aportar a lo escolar su inserción en la comunidad, ofreciendo las raíces donde se nutre, en fin. Recuperar esa capacidad que hoy tienen muchas experiencias de educación popular que se hacen por afuera y en los bordes del sistema de adultos, y también en muchos planes y programas que está conduciendo el Estado Nacional y los estados provinciales. En ese marco se hace una recuperación de las culturas populares. Hay un artículo, nosotros estamos escaneando todo el material que yo cito acá, yo sé que muchos ya lo tienen, pero el resto va a estar colgado en nuestra página web. Esto es un artículo, el informe anual es un artículo que le hacen a Bosowski en una entrevista, donde se recuperan algunas de las materiales que se habían recuperado en ese momento en que los profesores y los maestros salen al barrio a recopilar leyendas, historias, cuentos. Entonces cuentan esa, ¿no?, del autor Juan Colipán. Esto se perdió, no se perdió, esto desapareció, junto con la lógica de la desaparición, ¿no? Esto desapareció de la DNEA, pero están en algunos artículos de la revista Crisis, que dice: cuando vi de la bandera chasqueando como para volar tan linda contra el cielo, sacándome el sombrero y sacudiéndolo para saludarla, me salió de adentro gritarles: déjenla, que flamé para siempre esa mierda, perdón. Por eso fue que lo pusieron preso, ¿no? Cuando viene la intervención, gracias. Cuando viene la intervención de la DINEA en el gobierno con Ivanišević, antes de la dictadura, hay un informe que hace Ivanišević que cierra la DINEA, bueno, que la clausura, que tiene la persecución fuerte, y dice: logramos ver y leer algunas carpetas de los estudiantes adultos y en ellas se expresaban leyendas semejantes a las que pueden lugarse en algunos lugares excusados, muy excusados. Así leen ellos lo que acabamos de leer, ¿sí? Había que parar aquello y entonces vino la dictadura. Se interviene la DINEA y aparte me parece que lo que pasa, no es que la dictadura vino por la DINEA, obviamente, pero formaba parte de un proceso que había que parar. Y me parece que esa experiencia acompañó un proceso transformador que había que detener de manera, con la misma fuerza con la que venía, ¿no? En el 92 se hace la ley de transferencia, que en realidad es la ley que desestructura el sistema de educación de adultos en particular, desarma, después viene la ley federal que establece los regímenes especiales, la ley de educación de adultos como regímenes especiales, y realmente que se desarticula la modalidad, se cierran centros, desaparecen direcciones, porque total políticas compensatorias, para esa gente, ¿no? Políticas compensatorias. Pero también hubo resistencia, y eso me parece importante señalarlo. En la Argentina en particular, bajo la coordinación fuerte de CETERA, pero con la participación de muchas universidades, algunas, las que estaban ayer no, porque sentadas acá no, porque son muy nuevas, pero la Universidad de Córdoba, por ejemplo, institutos como IDEAS o como otras ONGs, participaban, y cátedras de las universidades, de varias, participábamos de ese foro que se organizó, que tuvo presencia fuerte. Compartimos un encuentro, me acuerdo que estaba José Rivero en Montevideo, preparatorio de la Confintea Quinta, la anterior, no esta, sino la anterior. O sea que tuvo una presencia fuerte. Yo traje ahí algunos textos, porque algunas de las cosas que ese foro pedía son recuperadas en la nueva, a partir del 2006, con la nueva Ley Nacional de Educación. Entonces, después del proceso neoliberal, que algunos llaman como posneoliberal o
por no decir que se acabó el neoliberalismo, pero parece que se acabó su hegemonía. Creo que yo señalo ahí 5 leyes democratizadoras en el aspecto educativo que amplían el derecho a la educación en la Argentina, como es la garantía de duración del ciclo lectivo, la ley técnico-profesional, la ley de financiamiento educativo, que por cierto ya están todos diciendo que hay que renovarla porque se acabó, se agotó, hay que hacer una nueva, pero bueno. La ley de educación sexual integral y la ley 26.206 de educación nacional. Esa ley de educación nacional, como todos ustedes saben, le da un capítulo importante a la educación de adultos. Yo señalo ahí algunos puntos que me parecen centrales. Y por eso hice por lo menos yo tengo una formación más histórica, pero me parece que uno no puede ubicar el presente si no ve de dónde venimos. No es solamente sacar una foto, ¿no? Hay que hacer una película. Entonces venimos de una historia larga, de no solamente los 90, venimos también de las resistencias a los 90, que venían de las resistencias a las dictaduras y así, ¿no? Son sujetos que se forman en esos procesos. Pero la nueva ley de educación, para señalar algunos puntos que me parecen centrales, establece la educación de adultos como modalidad, que había sido una demanda histórica en la Argentina. Yo sé que hay mucha discusión sobre eso, pero acá fue una demanda, porque para nosotros era recuperar fuerza. Propone la articulación de políticas, que ayer se habló mucho, de la necesidad de articular con desarrollo, con economía, con los problemas de la mujer, en fin. Plantea la perspectiva política, habla de la formación para la ciudadanía democrática como un eje fuerte de la educación de adultos, sostiene la diversidad y la equidad cultural de género y de personas con discapacidad. Se ocupa de señalar la vinculación con el trabajo, que por cierto es un eje, me parece, de la educación de adultos, que a veces nos olvidamos de eso. Plantea el problema de la acreditación en la estructura modular, que ayer se planteaba acreditación de saberes, transforma curricular. Deja abiertas muchas posibilidades esa ley. Plantea la participación de los docentes y los estudiantes y también la existencia de programas a término para la terminal de educación obligatoria. Además se genera a partir de esa ley una nueva base normativa de la educación de adultos. Yo esto lo estoy señalando rápido porque calculo que la mayor parte de ustedes lo conoce, pero como para tener una base común de información, con 2 documentos en particular. Y yo ahí no hice una síntesis, sino que señalé cosas que a mí me interesan para como prospectiva, ¿sí? No sé si no es la síntesis del documento. Porque lo que importante es que esto también es muy importante, es un documento del Consejo Federal. En un país federal como la Argentina, es un documento de consenso político. Entonces eso es fundamental, ¿no? No hace falta avanzar, no sirve avanzar mucho si uno avanza solo. Esto se avanza con el conjunto de las provincias, con la heterogeneidad política, informativa, de todo tipo, con la heterogeneidad que caracteriza a la Argentina, geográfica, cultural, económica. Pero sí señala en una parte la construcción de la identidad compleja que tiene la modalidad en la Argentina, ¿no? Por eso elegí ese punto del artículo, donde dice, viene de la educación popular, de las formas organizacionales de la educación de adultos en los 60, de la vieja DINEA y de las políticas desarrolladas en las jurisdicciones. Es decir, pensar hoy la identidad de adultos en Argentina implica recuperar toda la complejidad de esa historia, plagada de conflictos, de diferentes posiciones, de debates y por lo tanto de riqueza, ¿no? Ayer se decía cómo lo diverso de América Latina es su riqueza, el mestizaje como valor y no con esa vieja tradición que siempre nos hace pensar que lo mestizo es lo oscuro, lo feo, lo que no está claro, ¿no? El mestizaje es rico, es fecundo, es productivo, es confuso, es creativo. Y también plantea en ese artículo que como una visión renovada de la modalidad, la existencia de planes y programas que son habilitados por la Ley Nacional de Educación, en particular el programa Encuentro, del que hablamos bastante ayer, y el programa de finalización de estudios primarios y secundarios, programas FINES. Se está pensando entonces, por lo menos desde los documentos, estos 2 programas como una manera
de avanzar en transformaciones, ¿cómo se diría? Modernizadoras no me sale, pero renovadoras de la modalidad. Yo con el FINES, nada más, no, lo podemos por ahí, si ustedes quieren conversar después, hay muchísimo debate, como todos sabemos. El FINES tiene una implementación heterogénea, porque se desarrolla de manera federal, entonces tampoco se puede hacer una evaluación nacional, pero yo creo que es un buen punto o una buena excusa para también repensar o poner en agenda, nada más, la cuestión del problema de la calidad, ¿no? Cuando hablamos de evaluación y cómo evaluar, hablamos de calidad. Y cuando hablamos de calidad, estamos tomando algún modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de calidad? Yo he leído algunos artículos, o en la radio, algunos periodísticos, que discuten, por ejemplo, el plan FINES, diciendo que es de baja calidad. Y cuando uno indaga acerca del modelo de calidad, ¿qué es eso? Entonces, una escuela de calidad sería el Colegio Nacional Buenos Aires. El modelo mitrista de colegio elitista, eso es de buena calidad. Pero si nosotros pensamos que la educación de adultos, por ejemplo, se tiene que articular, como decía Pepe ayer, a la lucha contra la pobreza, entonces los parámetros de calidad son otros, ¿no? Si, como decía Luis, si yo mido que la fiebre de 40 grados de su hijo le produjo alegría, ¿no? Es porque venían de una situación. Los parámetros de calidad son otros. Tenemos que venir de donde venimos y además tenemos que ver para qué, o sea, a dónde vamos. Nada más para poner como tema, que es un tema de agenda hoy muy en discusión en la Argentina, el tema de la evaluación y el tema de la calidad, y porque yo cito ahí un artículo de los resultados de la Confintea sexta, la última, que se hizo en Belén de Pará, en particular porque ellos hablan de una cultura de la calidad y después dicen que en adultos, el aprendizaje, no la educación, ¿no? Sino el aprendizaje de adultos, hace falta algo que tiene que ver con la pertinencia, con que se evalúen en función de los adultos, de los alumnos, con que los educadores estén profesionalizados, con que se enriquezca el entorno de aprendizaje y la autonomía de las personas y comunidades. Pero sobre todo me interesa lo primero, señalar el tema de que la calidad en adultos tiene que estar vinculado con la pertinencia y también con las necesidades sentidas por la población destinataria. Para poner como un tema de discusión, no estoy cerrando, estoy tratando de abrirlo nada más. También ayer, cuando escuché a todo el panel, que fue muy fuerte para mí, todo el panel de la mañana de los rectores, dije, yo no puse en el Power el plan Progresar, ¿no? Que es una ayuda para que los estudiantes puedan terminar estudios secundarios y también universitarios. Y ese plan Progresar está ayudando, yo creo, no sé, acá los rectores nos van a decir, los que nos quedaron hoy, está ayudando a que los chicos también ingresen en la universidad, ¿no? Ahora, ahí también los parámetros de calidad tenemos que repensarlos. Si nosotros seguimos pensando un modelo de calidad de la Universidad de Buenos Aires, imaginada además, no de la Universidad de Buenos Aires real, por lo menos yo trabajo ahí, lo veo, ¿no? Con muchos estudiantes me dicen, ¿pero era esto? ¿No? Les digo sinceramente, porque hay un imaginario popular que ya no existe. Borges no da clases en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, hay un imaginario que nosotros tenemos que repensar, no para bajar la calidad, para pensar los parámetros en términos de una perspectiva latinoamericana de desarrollo y de eliminación de la pobreza. ¿Cuáles son los parámetros de calidad para eso? ¿No? ¿Son los rankings de los PISA? ¿Cuáles son? En fin. Entonces el plan Progresar también forma parte de lo que está ayudando a los jóvenes y adultos a continuar sus estudios. Y en lineamientos curriculares, también, bueno, es un documento riquísimo que abre muchas de las cosas que se discutían ayer, pero yo señalé para recordar, ¿no? Pues estoy segura que la mayoría los conoce estos puntos, pero son lineamientos que se pide que reconozcan la trayectoria formativa, que valoren la identidad cultural, étnica y lingüística, que acrediten saberes y capacidades adquiridas por fuera del sistema, que
que considere oportunidades y circunstancias concretas para retomar o iniciar la educación y sostenerla, que contemple la participación y compromiso con diversas organizaciones de la sociedad, que garantice la construcción de un conocimiento de calidad académica para un desempeño protagónico, social, laboral y cultural. Entonces, creo que abre un panorama bastante interesante para muchas de las cosas que planteábamos ayer, y no pone el eje, ¿no?, en la elaboración del mejor currículum dibujado que después no se puede implementar, sino que pone el eje en otra lógica de pensar la problemática, me parece. También traje la foto del primer encuentro de parlamento, una foto, bueno, de una provincia de Entre Ríos, pero porque la había preparado para ese viaje, ¿no? Recién no había un director por ahí que no pudimos hacer, porque eso, a mí es una imagen fuerte. Estos son los jóvenes que tenemos hoy en las escuelas de adultos. No son los chicos los 90, no son los chicos los 70 y no son los chicos los 60, ¿no? Son estos pibes que hicieron un documento que empieza diciendo, no traje el documento, empieza diciendo: nosotros los estudiantes representantes de todas las provincias de la Argentina, reunidos en la ciudad de Buenos Aires en el primer encuentro nacional del Parlamento de la modalidad de jóvenes y adultos, luego de un gran debate llevado adelante, y proponen 3 páginas, que todas las escuelas de adultos reciban igualdad de trato y de acceso a una educación de calidad, y proponen una serie de derechos desde un enunciado político, la verdad que a mí me conmueve, pues son pibes muy jóvenes en muchos casos. ¿Qué nos falta, no? ¿Cómo seguimos? Algunos datos para pensar ese tema. Nosotros estamos mejor respecto al analfabetismo que en el 2001, estos son datos del censo, pero tenemos un 2% de analfabetos, que son 640.000 personas, cada una de ellas, ¿no? Eso es una deuda todavía. ¿Cuáles son los déficits escolares? Nosotros tenemos 3 millones de personas de 15 años y más con primaria incompleta. Son todas todo el censo. Bueno, son elaboraciones mías que corroboré rechequeé, como dicen algunos periodistas en Argentina, espero que esté bien chequeado, con otros compañeros. Pero estos son datos del censo. O sea, el 10% del grupo de edad, de 15 años y más, tiene primaria incompleta. Y el 37% del grupo de edad tiene secundaria incompleta. O no la terminó. Si tomamos un grupo más pequeño, porque este número, como llega hasta los 80 años y más, también tenemos la franja de edad más grande, tiene mucha menos escolaridad secundaria, porque la gente que tiene 70 años, 80 años, no estaba tan difundida la secundaria. Si tomamos el grupo de 15 a 49, se achican un poco los porcentajes, tenemos un 6% del grupo de edad con primaria incompleta, pero un 33% con primaria incompleta. Secundaria incompleta. ¿Quiénes terminaron los estudios superiores en la Argentina? Alrededor del 5% tiene estudios de terciario o de universitario completo y un 1% con posuniversitario. Eso también es una deuda hoy. ¿Cuál es la matrícula? Según los datos de los operativos de la DINIES, de los anuarios de la DINIES, nosotros estamos atendiendo al 6% de la matrícula en primaria y al 5% de la matrícula en secundaria. Y el plan Fines está atendiendo al 5% de la matrícula potencial de adultos. O sea que esos programas tienen una enorme potencialidad de recuperar matrícula, evidentemente, pues casi lo mismo que está pudiendo atraer y retener el sistema. No sé si retener, pero atraer el sistema. Respecto a las edades, se corrobora algo que planteaban ayer también. Hay un crecimiento, el 72% de la matrícula está entre 19 y 29 años. El 4% entre 12 y 15 y el 12% al de más de 30, pues otro corte, quizá de más de 30 años. O sea que el grueso es 16 a 29 años. Y también la matrícula aumentó mucho, aumentó un 5%,
pero sobre todo aumentó en el grupo 20-29. Los otros grupos en realidad disminuyen cuando uno hace los números. Y en términos de nivel, disminuye la cantidad de alumnos en primaria, lo cual es algo que puede ser un indicador positivo, ¿no? De que estén siendo retenidos en la educación común, pero aumenta un 45% el número de egresados en el nivel secundario entre el 2008 y el 2013. Aumenta un 45% los egresados, o sea que están egresando mucho más. Que esto es un dato que se corrobora con lo que pasa en la educación común, donde hay varios estudios que lo que están diciendo es que la asignación universal por hijo permite mucho mejor retención y egreso, ¿no? O sea que acá estaría pasando algo, no sé si la asignación universal, pero me parece que hay condiciones que permiten el egreso. Entonces, hasta acá, lo que yo estoy planteando como balance es que venimos de un escenario complejo de hegemonía neoliberal, pero de mucha resistencia en la Argentina, con fuerte presencia de sectores de la sociedad civil y de los sindicatos docentes, que hemos mejorado muchísimo en términos de democratización. Hay unos avances de los cuales aparte es difícil que se vuelva atrás, y que ahora nos quedan políticas que no son solo de mejora, sino de continuar, como ya se ha venido haciendo, y profundizar procesos de transformación. Muchas de estas cosas se decían ayer en la mesa y la planteaban ustedes. Por ejemplo, superar la idea de alfabetización, que todavía se ve como término que en sí mismo va a solucionar la pobreza no la va a solucionar la educación. La idea de inclusión, vinculada a la idea de transformación, si yo incluyo a los sectores populares en la universidad, necesito reformular el formato de calidad de la universidad. Si los incluyo en la secundaria, necesito repensar la secundaria y no bajar la calidad. Repensar el parámetro, que es otra cosa, ¿sí? No solamente respetar a los que son diferentes, negros, pobres, indios y mujeres, sino potenciar esa diferencia, trabajar en políticas que fomenten la diversidad. No solamente incorporar elementos tecnológicos, que por cierto los jóvenes los incorporan solos, sino pensar las problemáticas que esto plantea la cuestión de la cultura, ¿no? ¿Por qué resulta que los gobiernos apuestan más? O sea, ¿por qué la escuela primaria, la escuela de niños, ha dejado de ser la apuesta política para la formación del sujeto ciudadano que me va a votar? Mejor me voy al programa de Tinelli. Entonces, más que generar escuelas públicas de calidad en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una apuesta fuerte. Hay una transformación de la cultura que tenemos que repensar fuerte desde la cuestión de la educación de adultos, ¿sí? De la educación en general. También estamos en el proceso, creo que Fines y Encuentro van en esa línea, que no es solamente repartir los conocimientos socialmente acumulados, sino construir nuevos conocimientos incorporando los saberes populares a esos nuevos currículum. Hay un debate que también está presente, algo planteaba ayer Roberto Lizalde cuando le preguntaba a Pepe cuál es la vinculación que para usted tienen que tener las escuelas de los bachilleratos populares con el Estado, ¿no? Hay una posición extrema que dice con el Estado nada, no es la de Roberto, pero hay otras posiciones extremas que dicen con el Estado nada y otros que dicen solamente con el Estado. Por eso, por fuera de Paulo Freire decía en defensa de la escuela pública, pero por su transformación. Formación de mano de obra o saberes socialmente productivos. Cuando hablamos de vinculación con el trabajo, vamos a formar para el empleador o para potenciar saberes que construyan la producción de sociedad. Eso quiere decir saberes socialmente productivos. Saberes que están inscriptos en la memoria del pueblo, que por ejemplo han permitido sobrevivir la crisis del 2001, organizar ollas populares, han permitido en la Argentina la generación de enormes potencialidades políticas y de sobrevivencia en momentos de crisis, y otros saberes que sin ser momento de crisis permiten la construcción de trama social. Si nosotros, la lógica es
o la lógica en la formación para el trabajo, la lógica va a ser la formación de fuerza de mano de obra para el empleador, o va a ser la formación de trabajadores para la construcción de un proyecto político democratizador. La evaluación, como decían ayer, como mejora en sí misma, la evaluación no mejora, la evaluación dice, mide, ¿no? Y eso lo vincularía con un tema que vamos a hablar después, que se planteó ayer, que es la acreditación de saberes, que también lo plantea la Confintea Sexta, ¿no? Y bueno, la clásica división entre una discusión sobre el concepto de calidad y cuando ese concepto se reduce al rendimiento de las pruebas de los rankings. Entonces, para no aburrirlos, voy a ir cerrando hice un esquema absolutamente esquemático, porque me parece que hay hoy disponibles en Argentina, quiero decir, circulando, diferentes modelos político-pedagógicos para el campo de la educación de adultos, y que vale la pena que repensemos, no por cuál modelo, sino por qué articulación de modelos. Yo digo, este cuadro se lee por celda, no se lee por columna. Es decir, no hay, supónganse, yo no podría decir la experiencia de educación de adultos X es liberal y la otra es transformadora. Es más complejo. Las experiencias son heterogéneas. Por eso el cuadro simplifica para facilitar la comunicación, nada más. Entonces yo, para no aburrirlos con la lectura, pero sí formas de caracterizar al sujeto pedagógico, ¿no? Como pobre cultural, como que no tiene, como un sujeto peligroso que me va a venir a robar, como una pura víctima solamente, reducido al concepto de clase, o recuperando, ustedes se dan cuenta que yo opto por la quinta, se van a dar cuenta en 5 minutos, que es la idea de recuperar la categoría oprimido con la complejidad que eso tiene, ¿sí? No reduciéndola al pobre que está oprimido, sino con la riqueza del pensamiento freiriano, del pensamiento postcolonial, ¿no? Por ejemplo, yo puse dual porque me parece que es un punto importante. El oprimido es un sujeto cuyo modelo de ser más, de ser mejor, es el modelo del opresor. Y en esto los medios tienen mucho que ver hoy en la Argentina. ¿Cuál es el modelo de mujer que nos están proponiendo? ¿Cuál es el modelo de familia que nos están proponiendo? ¿Cuál es el modelo de éxito? Entonces, por ahí se juega. Por eso digo, oprimido, hay que actualizar esa categoría. No para quedarse con una cosa nostálgica, sino para ver cómo los mecanismos de la hegemonía y de la opresión están jugando hoy en nuestros educandos y en nosotros como educadores. También hay una discusión respecto a si lo político no sirve para nada, porque está todo mal, o si es una dimensión, o también hay una lógica que me parece que termina subordinando la pedagogía a la organización del partido o del movimiento, y creo que el planteo freiriano recupera la dimensión política sin dejar que eso subordina a lo pedagógico, ¿no? Como proceso de transformación, como lo pedagógico como proceso de constitución de sujeto que va a ser su opción política él o ella, por su cuenta. Hay una discusión respecto a qué son los saberes, ¿no? Si es la cultura dominante solamente, si son los saberes que permiten comprender la política, si son solamente los saberes del pueblo, como decían algo ayer, Alberto Silioni decía a la mañana, había un debate en esa época, en los 70, en la DINEA, bueno, el pueblo sabe todo, lo único que sirve es lo que dice el pueblo, ¿no? Nos van a contar los compañeros. O se trata de una articulación, por eso yo puse ahí saberes socialmente productivos, ¿no? De articular, de poner en diálogo. Esa categoría freiriana también es muy fuerte, muy potente. Poner en diálogo quiere decir crear síntesis. No es sentarse a conversar amigablemente, sino producir conflicto que genere síntesis, por ejemplo en el currículum. Lo mismo para cuál es el lugar del Estado, por fuera del Estado, esto ya lo dije, por adentro del Estado o transformando la escuela del Estado. Y vinculación con el trabajo también ya hablé bastante, ¿no? El trabajo solamente como lo que dignifica al individuo o
una formación para el trabajo que se subordina a la lógica de la política y no a la lógica del mercado, que se subordina a un proyecto de sociedad y no a la mano de obra que necesita el capitalismo, sino a la mano de obra que necesita un proyecto de sociedad igualitaria. Creo que hay condiciones hoy en la Argentina para eso. En síntesis, y con esto cierro, ¿qué es lo que yo intenté? Acá sintetizo el esquema de lo que intenté transmitir para discutirlo. Me parece que venimos la década, creo que es una década ganada, de ampliación de derechos, donde se recupera la modalidad y hay un crecimiento, no solamente, lo mismo que pasaba en los 60, se recupera la modalidad y eso posibilita la generación de alternativas incluso opositoras, ¿no? Porque hay como dinamismo social, los sujetos están empoderados, hay con qué, no están tratando de sobrevivir, ¿sí? Yo me acuerdo, Víctor de Llenaro, el viejo Víctor de Llenaro que dirigía la CTA, en un curso que es el dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado, decía hace muchos años que en la historia, en un curso que yo hice con él sobre historia del movimiento obrero, decía las grandes luchas del movimiento obrero no se dan en los peores momentos, se dan en los mejores momentos, ¿no? Cuando hay potencialidad, cuando hay capacidad. El avance de la inclusión conduce a la transformación. Necesariamente, cuando entran otros sujetos, van a demandar otras cosas. Cuando entran al mundo del trabajo, cuando entran a la escuela, de alguna manera, bien, mal, como pueden, demandan una transformación. Acompañar el modelo social democrático popular requiere la transformación del modelo político pedagógico. Me parece que ahí tenemos un desafío y tenemos con qué. Porque, ¿con qué quiero decir? Tenemos los sujetos que están con capacidad de hacer eso. Que es necesario articular las experiencias por fuera del sistema y también las alternativas generadas por muchísimos educadores adentro del sistema de adulto y en los programas que mencionábamos. Y esto tiene una tradición larga en América Latina, yo creo que es parte de la memoria, que no es la nostalgia, sino es una memoria trabajada, procesada, recuperada de una manera compleja, dolorosa y trabajosa, que tiene una herencia en la DINEA del 73, lo peor que pudieron hacer fue reprimirla así, porque ahí quedó. Hay una frase que están pasando, me vino ahora, a la que está circulando de los 43 estudiantes masacrados en México, que dicen, nos quisieron enterrar y no sabían que éramos semilla, ¿no? Me viene esa imagen ahora, así que muchas gracias. Bueno, gracias, Lidia. La verdad que en el rol, digamos, y en la intención de comentar, me cuesta agregar, más bien hacer algunos énfasis sobre algunas de las cuestiones planteadas para luego hacer el intercambio y completar también el comentario con lo que Cayetano también nos quiera transmitir. En principio, me parece que la perspectiva histórica y el recorrido que nos propone Lidia es muy estimulante en términos de vincular, en primer lugar, esta historia que tiene que ver con la política de la educación de adultos y cómo entender a la educación de adultos inscripta en el campo de lo político. Y no solamente de las políticas, sino de la constitución de un campo de inscripción dentro de lo que denominamos esto de lo político y su vinculación con lo que es la construcción de distintas hegemonías y su contribución también a transformar las relaciones de poder en el marco de los distintos momentos históricos y distintos bloques históricos que se van formando en las distintas hegemonías. La verdad que en ese sentido la educación de adultos y el ejemplo de la DINEA es muy enriquecedor, tanto desde su primera etapa, digamos, marcada desde la década del 60, como lo que después constituye la experiencia de la CREAR como un intento claramente con una intención política que va más allá del campo de la educación de adultos. Con lo cual, para mí ahí se constituye
en una certeza alrededor de la fecundidad que tiene todo lo que se produce en la educación de adultos y en su complejidad, y todo lo que tiene para decir la educación de adultos al sistema educativo. Quizás por eso también en otros marcos hegemónicos la educación de adultos termina siendo relegada, termina siendo reprimida, termina siendo ocultada o puesta en ese lugar remedial, digamos, o asistencial. Cuando en realidad la educación de adulto en sí misma y como identidad es todo lo contrario, y esto me parece que queda bastante demostrado a partir de lo que Lidia nos relata o en la construcción del relato histórico que realiza y que nos trae por lo menos a presentar y pone a disposición. La segunda cuestión que también quería enfatizar es esa superficie de inscripción que permite, digamos, pensar la educación de adultos en el marco de la construcción de la pedagogía. Creo que ahí Lidia, al hacernos, digamos, estas vinculaciones alrededor de la construcción del sujeto pedagógico, del sentido de lo educativo, de quienes intervienen en la educación de adultos y ponernos a pensar acerca de elementos claves como la contextualización y la vinculación entre la cultura escolar y la cultura popular, creo que ahí tenemos como todo un sistema, digamos, de elementos, de variables, de dimensiones, creo que son dimensiones, sobre lo cual pensar el tema de la pedagogía. Y ahí me voy a permitir este agregado. La verdad que es un elemento que desde mi punto de vista hace falta como capturar también desde la educación de adultos, lo que es su sentido pedagógico y su fecundidad para el campo de la pedagogía, que fue realmente y sigue siendo, digamos, muchas veces relegados en función de ciertos tecnicismos que se requieren para la organización del sistema educativo y hacer más efectivas o más eficientes sus prácticas en función de una idea de calidad que ya Lidia nos explicó bastante acerca del sentido que tiene en lo que es la vinculación con un proyecto político neoliberal que termina siendo básicamente una idea tecnocrática acerca de lo que debe ser la práctica educativa. Creo que la educación de adultos en ese punto no solamente lo pone en cuestión, sino que además recupera, digamos, un campo muy fecundo para aportar a una pedagogía y reivindicar desde la educación de adultos la necesidad de que la pedagogía se haga cargo, digamos, de estos elementos que son propios de la educación de adultos y dar en el campo de lo que es la constitución de los campos académicos en educación un lugar para pensar la pedagogía, y que creo que ahí tiene vital importancia la recuperación de toda la tradición freiriana a partir de su insistencia, yo diría, por titular sus contribuciones como pedagogías. Pedagogía, 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 una y otra vez. Eso nos está interpelando y exigiendo que nosotros también pongamos a la pedagogía, y creo que la educación de adultos tiene mucho para decir, en el centro de las cuestiones alrededor de la discusión académica en educación, para justamente poner de alguna manera en cuestión o poner algunas cuestiones al tema del desarrollo académico en el campo educativo que derivan los tecnicismos que finalmente se articulan con esta idea de calidad tecnocrática, ¿no? La otra énfasis es que me parece muy, muy importante, por lo menos para la historia argentina, es esta vinculación entre educación de adultos y Estado. La verdad que, y ahí viene toda lo que yo destaco, digamos, en lo que no solamente Lidia dijo hoy, sino lo que venimos conversando con Lidia, con Cayetano en más de una oportunidad, la constitución del adulto como un sujeto político. Y ahí, digamos, para nosotros en Argentina, la presencia del Estado y la capacidad de interpelación que tiene el Estado es central. Por eso, digamos, no solamente esto es una
una disquisición en términos académicos, sino que es una invitación a la acción política dentro del Estado y la organización de las políticas, ahora sí, de las políticas dentro de lo que es el sistema educativo. Y la verdad que esta interpelación central que tiene el Estado para constituir ese sujeto político, que es el que se encuentra hoy en plena, digamos, desarrollo, me parece interesante esta idea de empezar como a hacer estos paralelos entre lo que sucede hoy con ese momento de la década del 60. Me parece que va en ese sentido de ver en qué medida, digamos, debido a esta reivindicación que vivimos en este momento por la política, podemos estar también pensando en esta constitución desde la interpelación que hace este Estado de un sujeto político que se encuentra en este momento demandando y siendo protagonista en este campo de la educación de adultos. Creo que esta es una invitación en perspectiva, una invitación desafiante y que realmente pasa no solamente por una enunciación en general, sino por cada una de las prácticas que llevábamos adelante en la educación de adultos, en la academia, en los distintos lugares que ocupamos, aún en la responsabilidad del Estado, y en esas oportunidades que se nos presentan para pensar en dilemas permanentes que tenemos, en qué medida estamos aportando hacia esa constitución de ese sujeto transformador que de alguna manera nos incitaba Lidia a pensar en esta lectura de Freire, en esta línea, digamos, ¿no? En este Freire, porque ya a esta altura podemos decir, como alguna vez dijimos, varios Sarmientos, varios Freires. Y la verdad que este es el Freire que por lo menos a nosotros en estas conversaciones nos interesa destacar y poner de alguna manera en esta superficie de inscripción de la acción de la educación de adultos. Y una última cuestión, así como para comentar, que me parece central, digamos, dentro de lo que puede ser la vinculación con las prácticas, y es esta idea de articular saberes y cultura popular en el marco de lo que son las prácticas educativas. Y las denomino así para justamente ver cómo ponemos en tensión los modelos escolares que son demandados. Esto no, tampoco hay que negarlo, digamos, son demandados también desde la propia cultura popular y ponen en un lugar también al educador en esa demanda de una organización escolar. Acá, digamos, creo que en esto, que en términos prospectivos, de lo que decía Lidia, creo que hay varios factores que complejizan muchísimo el escenario pensando en otros tiempos, ¿no? En comparación, que es el tema de la incorporación de las tecnologías manuales, tan prácticamente artefactos ortopédicos que se utilizan permanentemente y de los cuales no nos podemos desligar, y es bueno incorporarlo y aceptarlo como parte de la escena, digamos. Y por el otro lado, la incidencia de los medios de comunicación. Acá en Argentina se ha dado y se está dando, creo que, un fenómeno importante en términos de lo que es las políticas de democratización de la palabra, en términos de lo que es el derecho a la producción de información y a la producción en el campo de la comunicación. A partir de la vigencia de la Ley de Medios de Comunicación y ahora de la Ley de Comunicaciones, que está siendo tratada y esperemos que sea sancionada. Pero creo que hay que resguardar eso, más allá de las leyes. Hay que resguardar la potencialidad que estos nuevos derechos tienen para el desarrollo en el campo de la educación de adultos. Entonces uno también se encuentra mezclado en la escena clásica, tradicional, escolar, la demanda por la escolarización en sentidos clásicos, el maestro y el alumno, sino también, digamos, encontramos radios, encontramos sobre todo radios, medios de comunicación, prensa, todo lo que se pueda de alguna manera incorporar en términos de lo que es el derecho a la comunicación y el derecho a la información. De tal manera que desde ese lugar es posible también
poner en superficie otros modelos que no son los modelos que, mejor dicho, que se contraponen a los modelos dominantes, que son parte también y se incorporan a la cultura popular, que además la cultura popular lleva de alguna, o mejor dicho, desde el lugar dominante se los transforma y se los incorpora a ese lugar dominante para deformarlos, digamos, y devolvernos una imagen deformada y apolitizada, sobre todo, de lo que se construye en ese lugar, que es el lugar donde permanentemente se está elaborando y actualizando esta cultura popular. Creo que estos elementos son claves, digamos, lo decía recién Lidia, y vuelvo quizás sobre estos dos términos, digamos, en términos de saberes y en términos de cultura popular, en el marco de inscripción de lo que son las prácticas de educación de adultos. Creo que con este comentario más o menos puse, por lo menos desde mi perspectiva, los énfasis que hoy por hoy nos inquietan, digamos, como para iniciar, digamos, una conversación. Y ahora, Cayetano, si querés... Yo quiero que escuchen las personas y quiero enfatizar lo que dijo Lidia y Tito. Un saludo para los de DINEA Crear y todos los que están aquí. Bien, gracias.